o se preparan para esto o directamente no vayan a India porque la van a pasar mal. Si respirabas, realmente te daban ganas de vomitar. Un desastre. Muchísima gente que nos fuimos encontrando en el camino que estaba en la misma situación que nosotros. Un baño público, que no es un baño público como el que ustedes imaginan, baño público, una cosa así abierta como este balcón. Esto en un día nos pasó 12 o 13 veces. Me doy vuelta y lo miro así cara a cara, como no le dije nada, pero como diciendo, flaco, cortala. Empezamos con sol, ahora ya no tenemos ni sol. Bueno, vamos a seguir, qué sé yo. Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, como verán, no estamos más en India, acá ya se está poniendo el sol, estamos en otro lugar del mundo. Lo quiero mantener como sorpresa porque ustedes van viendo de acuerdo a los lugares cuando vamos llegando. Pero bueno, queríamos aprovechar este lindo paisaje que tenemos acá atrás, justo cuando está poniendo el sol, para hablar un poco de India. ¿Por qué no estamos más en India? Para toda la gente que le interese o que sueñe, como era mi caso, ir a India en algún momento, este video es, digamos, justamente para esa gente en particular. Esto va a ser un video diferente de por qué la gente no tiene que ir a India. Fundamentalmente la gente que sueña, como soñaba yo, conocer India. Ahora acá tengo una lista, pero no dice lo que tengo que decir, sino simplemente fui anotando unos puntos que me parecen muy importantes a la hora de ir a India. ¿Y por qué nosotros decidimos no quedarnos? En principio nosotros íbamos a hacer el Triángulo de Oro, o sea, lo que se conoce, lo que es Delhi, Jaipur y Agra. Íbamos a ir a ver el Taj Mahal, íbamos a hacer una serie de cosas, a movernos en el transporte público, a conectar con la gente. Y bueno, eso no pudo ser por decisión propia. Nadie nos echó, la gente dentro de lo posible, uno trató de convivir, siempre pensando que uno es el que va a un país vecino. Entonces ahí es uno el que se tiene que amoldar. Yo personalmente me amoldé lo poco que pude. Éramos tres en India y decidimos los tres, por decisión unánime, de que no se podía seguir así, que no podíamos estar en ese lugar, que no era para nosotros, como hay muchísima gente que nos fuimos encontrando en el camino que estaba en la misma situación que nosotros. Entonces, básicamente quiero explicarle por qué no tienen que ir a India o por qué deben prepararse de antemano para ver todas estas cosas que nos pasaron a nosotros, qué es lo que les pasa a todos los turistas. No es que nosotros tuvimos mala suerte o que fue justo, que no. Le pasa a todos los turistas, lo hemos consultado con un montón de gente que fue a India. Entonces, o se preparan para esto o directamente no vayan a India porque la van a pasar mal. Y es la realidad. Por el principio empezamos, es un país, independientemente, yo sé que hay mucha gente que ama India, muchísima gente en Argentina la ama, hay gente que vuelve año tras año constantemente. Entonces, esa gente no va a estar de acuerdo conmigo, tampoco busco que la gente se ponga a mi lado, del otro lado, no es para crear una controversia, simplemente para avisar a la gente que como yo les gusta viajar, que tengan en cuenta con qué se van a encontrar. La realidad es que ninguno les va a decir esto de antemano. India tiene muchísimo marketing, entonces desde el lado del yoga, del lado de la meditación, desde el lado de que namaste y todas esas cosas que existen, no es en la medida que está, que el resto del mundo la cree. Bueno, llegamos a Nueva Delhi, al aeropuerto de Nueva Delhi, lleno de ilusiones, nos íbamos a quedar 3 semanas, incluso por ahí un poco más. Llegamos, nos dirigimos a la cinta donde vamos a recoger la valija nuestra, literalmente. El tipo que sacaba las valijas tirándolas, este tipo está loco. Bueno, la gente como podía sacaba, agarraba las valijas, voy a buscar la nuestra, una de las ruedas rota, directamente rota. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Me acerco, le digo al tipo, si vos seguís sacando las valijas así, la verdad es que no van a sobrevivir muchas. Me acerco a la parte de digamos, donde hay un stand, que no era un stand, pero donde hay, digamos, como un stand, donde estaba esta gente de Go First, que es la compañía aérea, que no viajen nunca. Si pueden, no es un video para criticar a todo el mundo, pero no viajen nunca, porque la verdad que es pésimo el servicio, te mienten en la cara, te bloquean en el WhatsApp, no te responden hasta que no empezás a hacer públicas tus quejas, todo el tiempo mentiras. Nos acercamos, nos toman un formulario, nos dicen mañana, mientras el tipo tomaba nota en ese tipo stand, cruzando las cucarachas. En el aeropuerto les hablo, en el aeropuerto principal de Nueva Delhi, la capital de India, pasando las cucarachas. Toma nota, bueno, mañana te van a estar contactando, en 2 o 3 días tenés la plata en tu cuenta. Bueno, no me lo creí, pero recién llegaba a India, no sabía si era gente que por ahí
como que intentaba pasarte, te estafaba, no te estafaba. Bueno, listo, perfecto. Así todo, saco una foto del tipo tomando nota, saco una foto de todo para tener una prueba también de lo que me dice, me lo llevo. Pasa 1, 2, 3 días, 4 días, 5 días, no pasa nada. Me olvido del tema, empiezo a disfrutar del lugar, o sea, me olvido del tema, pasan unos días, no me contactan, digo, bueno, ya me contactarán. Pensando, tengo un mes en India casi, en el momento me contactan, esto no va a hacer que yo disfrute mi viaje. Pagamos el tuk-tuk, que también hay, el tuk-tuk es el lugar, como esa especie de moto abierta, que ya la conoce todo el mundo, no voy a explicar qué es. Un montón de gente intentando venderte el tuk-tuk a precios exorbitantes, entonces yo ya me había asesorado de antemano a dónde ir en el aeropuerto de Delhi para pagar un precio fijo de antemano, porque si no ya te dicen 200 y cuando llegas te cobran el triple, te dejan a mitad de camino, o una serie de cosas que yo ya me había asesorado para no tener ese problema. La persona que nos llevaba se iba quedando dormida, literalmente. Miren que uno puede manejar muchas veces cansado. La persona se iba quedando dormida, literalmente. Manejaba, iba así, y yo lo veía por el espejo retrovisor. Iba así, de repente, boom, boom, y se quedaba. Iba colgado de la bocina. Todo el día, todo el viaje colgado de la bocina. En un momento frenamos y se mandó como si fuese la coca, como se la mandan en los camioneros en Argentina, se la mandó a ver si se podía despertar y se iba quedando dormido, 40 minutos de viaje que se quedaba dormido, que se quedaba dormido, que se quedaba dormido, que se quedaba dormido. Bueno, a todo esto también cuando hicimos entramos al país que nos estamparan el pasaporte, el tipo, no, trabajo 16 horas, dijimos, che, pobre la gente acá, se ve que trabaja, son billones de personas, son un montón de la población es enorme, se ve que trabajan a morir, si no, lógicamente tienen 200.000 personas que toman el puesto de trabajo, entonces trabajan un montón, tan cansados, pobre gente, miren las condiciones donde viven. Nosotros en el momento no teníamos rechazo. ¿Por qué? Pues estamos yendo a un país que queremos conocer hace un montón de tiempo. Llegamos, el tipo me dice, dame una propina. No, ya pagué un montón, no, no tengo, le digo. De hecho, era la realidad, tenía pocas rupias porque había cambiado poco en el aeropuerto, porque ahí lógicamente el cambio es más chico, te da menos plata. Entonces tenía dólares y no le iba a dar 20 dólares de propina a un pasaje, a un viaje que valía 12. Bueno, acá ahora empezamos con el rezo musulmán. Ahora seguimos, ¿eh? Esperemos que recen y seguimos. Les decía, llegamos al hotel, un desastre. Subimos al lugar, un desastre. Sucio, cucarachas, oloroso. Y los tipos me hablaban como si los tipos fuesen el dueño del Sheraton de no sé dónde. Bueno, sin criticar eso, ¿eh? O sea, cada uno tiene lo que puede, con los límites que pueden, pero el lugar era, uno puede tener un lugar humilde, pero otra cosa es tener un lugar sucio y oloroso. Bueno, dijimos, ya fue, son 2, 3 días, nos quedamos ahí, lógicamente no extendemos. Salimos del hotel, 5 metros, un baño público, que no es un baño público como el que ustedes imaginan, baño público, una cosa así abierta como este balcón, donde la gente directamente, mientras la gente camina, pilla ahí, hace pis ahí. Imagínense el olor, la mugre, el olor que era vapor, al punto de que nosotros, los pocos días que nos quedamos ahí, ya para volver, eran 20 metros de ese olor tremendo, no, 20 metros no, 10 metros de ese olor tremendo, nosotros así, antes de pasar por ese lugar, ya me da asco, antes de pasar por ese lugar, inhalábamos, pasábamos sin respirar hasta llegar al hotel, porque si respirabas realmente te daban ganas de vomitar. Para que se imaginen más o menos, se vayan poniendo en contexto de cómo eran las cosas. Las bocinas no paran un segundo, las 24 horas no paran la bocina. La segunda noche en el lugar se ponen a pelear dos personas que ustedes no se dan una idea cómo gritaban. Al punto de que se juntó gente, nadie dijo, che, loco, bajen un poquito, es un hotel, acá hay otro hotel, bajen un poco, tranquilícense. No, un lío, todo esto sumado al olor, a todo, un asco. Seguimos, salimos a la calle, vamos caminando, se acerca una persona, me dice, yo estaba con musculosa, tengo un tatuaje en el brazo izquierdo, me dice, qué buen tatuaje, maestro. Gracias, gracias. Seguimos caminando. ¿De dónde son? De Argentina. Qué bueno, me dice. Yo soy profesor, yo estoy aprendiendo un poco español, soy profesor de inglés. Dice, bueno, qué bueno, lo bárbaro. La primera persona que cruzamos en la calle, contacto para poder hablar un poco. Bueno, genial. Empieza a caminar con nosotros, sigue caminando con nosotros. Yo ya quería estar con mi familia, quería hablar con ellos, pero siempre buena onda porque dije, bueno, acá la gente debe ser hospitalaria, un poco ingenuo lo mío, pero debe ser hospitalaria, vamos a hablar un poco. Digo,
no queda bien que yo le cancele al tipo, no le hable, no le diga dos palabras. Bueno, sigue hablando con nosotros y dice, sí, van para allá, yo también para allá. Bueno, dale, vamos caminando, fuimos caminando, el tipo hablaba. Así hasta que me dice, acá dice, si no sabes si recién llegan, sí, llegamos hoy. Entra a esta agencia de viaje que te dan un mapa gratis para saber ubicarte. Entramos, yo ya sabía que esta gente que en la calle te encontraba te llevaba a agencias de turismo, que son todas falsas, y después te intentaban vender cosas. Cuando entraba ya directamente sabías que algo de plata perdías. Cuando el tipo me dice, sentate, siéntense, ¿quieren tomar algo? Le digo, no quiero tomar nada, no me quiero sentar, gracias. De buena amable, no de esta manera, ¿eh? Digo, mira que no quiero ninguna excursión, no quiero pagar ningún mapa. Si querés un mapa, dámelo y si no sigo porque, nada, queremos conocer. No, te marco unos puntos y te vas. Bueno, marco unos puntos del lugar, me da el mapa, me fui. Zafé. Salimos, otra persona. Ey, ¿de dónde son? Que no sé qué. Le digo, de Argentina. Me dice, ¿vas para allá? Le digo, no voy para allá. Dice, bueno, vamos juntos. Empieza a caminar, le digo, ¿sabés qué? Vamos para otro lado nosotros. Me dice, ¿qué? ¿No vas para allá? No, me voy para allá. Bueno. Intenta convencerme de que vaya para donde quiere, donde va él. Yo le digo que no, voy a cruzar y cuando cruzo, el tipo se queda atrás mío, miro así de reojo, le hace señas a otro que estaba enfrente y ese otro, cuando ve que estoy cruzando, el tipo de atrás no se da cuenta que yo lo veo. Está cruzando el tipo este, empieza a venir hacia nosotros, me dice, hey, ¿de dónde son? Me vuelve a hacer el mismo entre barato que le hacen a todos los turistas en un transcurso de 15 minutos. ¿De dónde sos, Argentina? Le digo, no, ¿sabes qué? No quiero hablar, tranquilo. Me dice, no, allá para allá, mirá que es inseguro. Bueno, no importa, que me afanen, le digo. Ya viste, estaba cruzado. Sigo caminando, salimos a la zona céntrica, lógicamente no nos robaron, no pasó nada. Bueno, toda esa carga de que tenés que estar todo el tiempo bancando que la gente te siga, te mienta, te busque estafar. Esto en un día nos pasó 12 o 13 veces. Imagínense ya, al principio uno habla bien, uno es cordial fundamentalmente cuando va a un país que no es el de uno, pero ya el límite está pasado y bien pasado. Constantemente la gente te acosa, nos ha pasado con gente, con mujeres incluso, que vienen con banderas de India, con esas banderitas que se ponen como los pin acá, van y te van a poner y dicen, no quiero. Ya saben que uno se da cuenta que te vienen a estafar, entonces te dicen, tranquila, que yo no quiero plata, yo soy profesora, no tengo necesidad de plata. No. Tranquilo, es de una organización de beneficencia, no hace falta ni que me des nada. Te lo ponen, después si me das una donación, no, te dije que no, entonces te la sacan. Como les digo, gente, uno se lo puede bancar 1, 2, 3 veces y puede convivir con eso. Ahora, si les pasa en un rango de 3 días, 70 veces, y cada paso que hacen, la gente se les acerca y los empieza a seguir, y les empieza a preguntar cosas, y les empieza a decir, no vayas para allá que te van a robar. Nos pasó el último día, una persona nos estaba siguiendo. Y yo ya me había dado cuenta porque ya a los 3 días estás tan curtido de que nos hayan seguido 70 veces, que ya a la vez número 71, uno ya lo sabe. Nos está siguiendo, nos sigue 3 cuadras. Yo ya en un momento cuando nos frenamos, porque teníamos que esperar al semáforo, me doy vuelta y lo miro así cara a cara, como no le dije nada, pero como diciendo, flaco, cortala. No es que te van a hacer algo, pero te incomodan más cuando estás con dos mujeres que por ahí no están acostumbradas a esas cosas. Entonces me doy vuelta, el tipo mira para otro lado, cruzamos, cuando corta el semáforo, el tipo ya no nos sigue, viene otro y me dice, ¿te diste cuenta que ese tipo te estaba siguiendo? Le digo, sí, gracias. Y ese mismo que me vino supuestamente a rescatar de que me estaba siguiendo uno, me empieza a seguir, ese mismo. O sea que entre ellos se van pisando para ver quién sigue a quién. Por más que le suene a una historia loca, es así y no lo estoy agrandando para nada. Incluso si hay alguien en el video que esté viendo este video en este momento y haya estado en India, déjenme en los comentarios si les pasó algo similar, porque realmente toda la gente que va tiene la misma experiencia. No conozco persona que haya ido a India que no haya tenido esta experiencia y que los hayan seguido. Sí que por ahí India les gustó, en mi caso no me gustó para nada, pero esto de que te siguen pasa todo el tiempo. Pasamos esa persona que me dice, che, te están siguiendo, y yo digo, sí, ya sé, vos también me estás siguiendo. A un lado, la gente, hay muchísima pobreza en India, Los chicos están entrenados de los 2, 3 años, 4 años, en la calle se te cruzan adelante cuando vas caminando, no podés seguir caminando, y empiezan a hacer vuelta carnero para que le des plata. Viven en la calle, de vuelta, no me estoy poniendo a analizar o a juzgar la pobreza, la condición de un país, la necesidad que puede tener una familia, la necesidad que puede tener una persona, la necesidad que puede tener la población entera. No quiero que se malinterprete el mensaje ni yo quedar como, bueno, ahora sos anti-India. No, simplemente vengo a contarle a la gente que puede tener ganas de conocer India con qué cosas se va a encontrar. Porque hay gente que no está preparada para encontrarse eso. Porque eso no te lo muestran, eso no te lo cuentan. Entonces,
si uno está dispuesto, si uno ya va con ese chip, puede tener una experiencia diferente. Yo no estoy diciendo no vayan a India, se los estoy diciendo, pero si van, sepan que se van a encontrar con eso y puedan disfrutar de otra manera, porque si no, no lo van a disfrutar, es la realidad. No se los va a decir nadie, o quizás haya gente que se los diga, pero las cosas también hay que contarlas claras. Cuando uno viaja, no todo es color de rosa, no todo es paisaje, no todo es un atardecer, no todo es un buen momento con gente. No, tienen estas cosas y en India nos pasó elevado a la enésima potencia en 3 días y por eso el viaje que iba a ser de un mes se transformó en un viaje de 3 días. Entonces, esto, lo del olor constante, el smog constante, o sea, todo el día con mascarilla, pues si no te empieza a doler la garganta a las 2-3 horas porque la contaminación es impresionante. El olor, las ratas, la gente siguiéndote, la gente tratando de estafarte, la gente que no te deja un segundo en paz, de vuelta a la sociedad, las cucarachas, los baños públicos, todo eso, gente, realmente hizo que nosotros nos fuéramos de India y sinceramente todo lo que teníamos planeado no lo pudimos llevar a cabo. Después hay otro lugar que también teníamos pensado ir, que es Varanasi. Ahí lo que hacen es queman a la gente y después esos cuerpos terminan en un río. Los queman de hecho como en una balsa de madera, que de hecho la madera es muy cara, entonces ahí hay gente que puede pagar cierta cantidad de madera y hay gente que no, y esa gente que no puede pagar esa cantidad, el cuerpo no termina quemándose de la manera apropiada, entonces en el río quedan piernas, quedan brazos, y esto es real. Y la gente después va y se baña ahí, porque en teoría esa gente se purifica con ese agua, que hay excremento, hay de todo. Con eso, digamos, poniéndolos en contexto de eso, de que eso era en Varanasi, de lo que nosotros vimos en Delhi, del lío que hay en Agra, que más allá del Taj Mahal, si ven a los 4 costados del Taj Mahal es una mugre, la gente acosándote, entonces no es lo que se ve en foto, realmente no es lo que se ve en foto. Se los quiero aclarar, quiero ser bien sincero para que ustedes lo piensen 2 veces antes de ir a India si es que quieren ir. Si estaban dudando, no vayan, van a poner dinero, no van a tener una buena experiencia si no pueden lidiar con todo esto. Nosotros decidimos irnos, compramos un pasaje para otro destino, que ustedes ya lo van a ver más adelante, que es muy diferente a India, y en el aeropuerto pedí hablar con el manager de esta empresa GoFirst, que les vuelvo a decir, no la usen por nada del mundo. Vino, al principio no venía, venía otra persona, no quería venir, no quería que venga porque voy a la policía, le digo. Viene, me hace un terrible chamullo de que no, esto yo ahora te puedo dar 1000 rupias, pero yo sé que tu valija vale mucho más, entonces vamos a hacer esto, en 2 semanas vas a tener la plata, el que te dijo una semana, el que te dijo un día es mentira. Me dio el teléfono de él, que a los 2-3 días me bloqueó. Tuvimos que lidiar con todo tipo de cosas, gente, realmente con todo tipo de cosas. No nos solucionaron lo de la valija, fuimos a hacer el check-in. Al momento de hacer el check-in, pasando las cosas por rayos, ven que en la valija de mano de mi madre había un cigarrillo electrónico, que bueno, a mí me interesaba cero, porque mejor que no fume, porque de hecho casi ni lo usa, porque no fuma nada. Le dijeron, este cigarrillo electrónico no lo puede pasar. Y le dice, ¿por qué? Dice, porque está prohibido en India. Pero ¿cómo puede ser? Si yo entré a India y no me dijeron nada, ahora estoy saliendo. O sea, para entrar ahí, si está prohibido en India, yo lo puedo ingresar, pero no lo puedo sacar cuando me estoy yendo del país. No tiene lógica, le digo yo. Bueno, son las leyes del país, que no sé qué. Bueno, ahí lo que hacían, lógicamente, como toda la corrupción que hay en India, juntaban las cosas y después o la usan ellos o las venden. Entonces tardé medio segundo en darme cuenta de eso, porque aparte se veía. Y le digo, bueno, entonces, le digo, pero es mía, ¿no? Es mío el cigarrillo. Sí, le digo, entonces me lo puedes dar, prefiero romperlo antes que dejarlo acá. Agarré y lo rompí todo. De bronca ya, pues ya venía con todo acumulado. Y no es que ahora estoy descargando con ustedes, porque ya pasó tiempo de eso. Pero sí que quiero que la gente lo sepa y que esto lo voy a hablar, lo voy a compartir con el canal. Quiero ser sincero, no le estoy mostrando paisaje, le estoy mostrando una experiencia propia. Quería darle un panorama un poco de lo que es de lo que fue la experiencia esa. De hecho, nosotros el último día, el tercer día, pasamos 7 horas en un Starbucks porque era en el único lugar donde pudimos planear el viaje para irnos de ahí, compartir un ambiente con gente normal que no nos acosaba, que no se nos acercaba para sacar plata, sin olor, sin suciedad, sin rata, sin olor a pis. Entonces nos metimos en un Starbucks, planeamos el viaje y al tercer día de un viaje que, como les dije ya 2-3 veces, iba a ser de un mes, a los 3 días nos fuimos. Entonces, para darle un poco ese panorama, acá ya, bueno, voy cerrando con las cosas. Si alguno de ustedes, más allá de que yo les pido, por favor, que banquen al canal, que le den me gusta, es muy importante su me gusta, no es que yo se los pido para acumularlos, es realmente muy importante, ayuda mucho al canal, así que
compartan, denle me gusta, suscríbanse los que aún no se suscribieron. Pero si tienen alguien, si no son ustedes, si tienen alguien que tenga pensado ir a India o que sueñe con ir a India, muéstrenles por favor este video. Más allá de que a mí me traen tráfico al canal, no ese es el motivo. El motivo es que yo quiero que la gente no tenga que vivir esto que viví yo. Si desean vivirlo, sépanlo de antemano, desde su lugar de origen, antes de ir al lugar, y decidan, bueno, yo ya sé que me voy a encontrar con esto y voy, no tengo ningún problema, me adapto. No se van a adaptar la mayoría de la gente que vea esto porque vivirlo no es lo mismo que yo se los cuente. Pero ya sabiendo con lo que van a encontrarse, ya es muy diferente. Yo no lo sabía, sabía que gente te intentaba estafar y todo eso, pero no sabía la magnitud de lo que me iba a encontrar. Así que por eso yo duré 3 días, nosotros duramos 3 días y nos fuimos. No la quiero hacer muy larga, espero que les haya gustado el video, que por lo menos les sirva para tener un poco de información previa si es que en algún momento quieren ir a India. Así que sin hacerla más larga, les agradezco por mirar, suscríbanse, denle me gusta y nos vemos la próxima. Chao, chao.